In the most difficult times of our life, transform pain into resilience and strength and power. Que no nos salpique. Una perra, ya lo sé. ¿No te das cuenta? ¿Qué no sé qué hacer contigo? Shakira enciende las redes sociales al presumir con orgullo las 4 portadas de su nuevo disco, además de filtrarse imágenes de una nueva sesión de fotos, luciendo una figura más que espectacular a sus 47 años. Y esto además después de que anunciara su nuevo tema en solitario, el más rockero de su álbum, Como Dónde y Cuándo, con una fuerte frase que muchos pensaron sería un claro dardo contra Clara Chía. Una perra, ya lo sé. Así que tras revolucionarlo todo, Gerard Piqué aparece en escena rompiendo su silencio como nunca antes. Quédate hasta el final para que te enteres de la inesperada reacción de Piqué por presuntamente sentir cierta envidia tras el éxito arrollador de su ex, pero sobre todo por el escándalo que desataron los fans de Shaki al dar a entender que la colombiana le estaría insultando a la joven catalana en su nueva canción llamándola perra. Que no nos salpique. ¿No te das cuenta? ¿Qué no sé qué hacer contigo? Lo cierto es que Shakira en su nuevo tema que sus fans celebran, por ser su regreso al rock, canta lo siguiente. El tiempo se va volando cuando se pasa bien, No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién. Hasta ahí no había nada que hiciera sospechar que fuera una dedicatoria a Clara Chía, pero luego Shakira ofreció unas declaraciones que muchos sacaron de contexto, cuando la cantante decía, es una perra, ya lo sé. Pero lejos de esa polémica resulta que Shakira sí que usó la palabra perra, pero no para hablar de Clara, sino de la vida misma. Entre la rutina y el estrés, la vida es una perra, ya lo sé. Pero por cada flor marchita, una siempre vuelve a nacer. Sí, es una canción de optimismo. Así que como dice la colombiana, más bien se trata de una oda al optimismo, de ver el lado bueno de las cosas, por más negras que a veces se presenten. Sin embargo, para ese momento, Shakira ya había ocasionado ruido suficiente como para que Piqué levantara la voz defendiendo a su novia. Pero como nunca suele hablar directamente de la madre de sus hijos, ni en redes sociales ni en entrevistas, esta vez lo hizo de una manera muy sutil para darle a su ex donde más le duele, en su orgullo de artista, y lo que dijo te dejará con la boca abierta. Resulta que la colombiana, dentro de su gira mundial para el próximo año, tiene planeado llenar estadios, y especialmente en España y concretamente en Madrid, su meta es tener hasta 4 conciertos con auditorio repleto, nada menos que en el emblemático Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, el equipo de fútbol enemigo número 1 de Piqué, algo que ha sido leído por muchos como un acto de venganza contra el padre de sus hijos, por el que además la cantante deberá pagar 100.000 euros por show, o sea, un total de 400.000 euros. Pues bien, ante tal alcance de la colombiana, la reacción de Piqué nos hizo esperar, dejando entrever una mezcla de trauma y arrogancia que ha sorprendido a propios y extraños en Madrid. ¿Realmente se cree que puede venir aquí a llenar un estadio sin mí? Es lo que habría declarado Piqué en un encuentro casual según fuentes cercanas a su entorno. Este comentario, impregnado de un aire de superioridad, sugiere no solo su incredulidad ante el éxito que Shakira pueda tener en España sin su figura a su lado, sino también un velado intento de menospreciar la capacidad de la cantante de brillar por sí misma. Pero Piqué no se detuvo ahí con su desprecio, añadió algo más alucinante que no se lo cree él ni en sueños. Madrid es mi terreno, siempre lo ha sido. Ella puede intentarlo, pero sabemos quién manda aquí, como diciendo, aunque yo sea catalán, en Madrid el español soy yo, el nacido en esta tierra soy yo, tú sigues siendo una cantante latinoamericana y punto. Estas palabras que destilan rencor, como si se creyera la última Coca-Cola del desierto, han encendido las redes sociales y provocado una ola de reacciones entre los seguidores de ambos. Mientras Shakira se prepara para una nueva etapa en su carrera marcada por el empoderamiento y la superación, la actitud de Piqué parece reflejar una lucha interna por mantenerse relevante, justo cuando la Kings League parece hundirse. Parece que le pesa ya no tener a la máquina de hacer dinero a su lado, Shakira, y se olvida que ella se basta sola y puede llenar todos los estadios del mundo que quiera. Es más, si Piqué piensa que por comentarios así Shakira se va a frenar, está muy equivocado, sino que se acuerde lo que pasó con la colaboración con Bizarrap. Lo cierto es que ahora esta gran dupla vuelve a unirse en otra brutal colaboración, prometiendo elevar aún más el listón. Pero a diferencia de la Bizarrap Music Sessions Volumen 53, llena de dardos contra su ex y centrada en la superación de una ruptura, el otro nuevo tema de Shakira con Bizarrap, La Fuerte, marca un giro significativo en su mensaje, y la colombiana y el argentino se enfocan en la valentía y en la resiliencia de las mujeres, dejando claro que la era de las lágrimas quedó atrás. Por eso ahora esas lágrimas son diamantes, y las mujeres facturan, lideran y triunfan ante las adversidades.
De la ceniza renací más fuerte que el dolor, canta Shakira, cerrando así un ciclo por demás duro, pero que sin duda le ha dejado la mayor escuela de crecimiento personal. Además, con La Fuerte, Shakira quiere lanzar un poderoso mensaje que las mujeres, lejos de ser víctimas de sus circunstancias, son arquitectas de su propio destino, así que quiere dar un cambio de perspectiva sobre lo que significa ser mujer en el mundo contemporáneo, incluso cuando una cantante tan exitosa como Shakira la engañan y la dejan. Por su parte, Sony Music, la casa discográfica de Shakira, describe el álbum como un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de la colombiana, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos. Y es que Las Mujeres Ya No Lloran no es solo un álbum, es una declaración de independencia, una obra maestra forjada a partir de las pruebas y tribulaciones que Shakira ha enfrentado en su vida personal. Vida que le ha permitido por fin reflejar a una Shakira más madura, introspectiva y poderosa. Y por si fuera poco, Shakira simplemente se ha dedicado a brillar como nunca con nuevas sesiones de fotos en las que luce verdaderamente bella, con una cinturita de quinceañera. Con su melena más rubia y ondulada, la cantante lleva un vestido negro ceñido al cuerpo, diseñado por Jean Paul Gaultier, muy al estilo el que le diseñó Madonna en 1990. Estas nuevas imágenes de Shakira han causado verdadero revuelo, y es que luce muy jovial y espectacular. Definitivamente a Shaki se le ve un brillo natural en su rostro, por lo que deducimos que está cada vez más feliz y, por qué no, con un nuevo amor en su vida, tal como lo adelantó en su nuevo tema, Nassau. Además, también compartió orgullosa las portadas de las 4 ediciones de su disco en vinilo, Diamante, Rubí, Esmeralda y Zafiro. Very excited about these 4 covers that we've put together. Each one of them represents a different gem, precious stone. We have the Diamond Edition, the Ruby Edition. Versiones diferentes marcadas por los momentos de su vida representados en esas 4 gemas que hablan de su lucha y de cómo en los momentos difíciles se puede transformar el dolor en resiliencia, fuerza y poder. Transform pain into resilience and strength and power. ¿Y tú qué opinas de las últimas apariciones de Shakira luciendo tan espectacular? ¿Y cómo Piqué reacciona ante su meta de llenar estadios? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.